lo que Dios ha hecho en mi vida, yo estoy vivo por gracia. Yo estoy bien. Hay gente que están en diálisis y no tienen la voz como yo. No predican, van en diálisis y al otro día no se levantan. Pero hay gente que me mira que estoy en diálisis y necesito un trasplante de riñón. Y dice, pero ¿cómo tú predicas? ¿Y cómo tú haces esto? Yo le digo, esto es por gracia y honra. Dios te bendiga. Hoy estaremos escuchando el testimonio de un hermano que nació con los riñones pequeños, padeció de la enfermedad de COVID, también le dio tuberculosis y está en espera de un trasplante de riñón. Soy tu hermana Yulisa Olaclin y esto es Cuéntame tu historia. Soy Matías Carrión, su hermano evangelista en Cristo. Mi historia comienza del año 2019. Del año 2019, cuando me detectaron lo que era que tenía los riñones pequeños y que no tenía que depender de diálisis. Ahí se me frustró todo, se me fue mi futuro. Para muchos se me fue mi futuro, pero yo siempre he entendido que en el dolor también se puede adorar a Dios. En el dolor se puede adorar a Dios y engrandecer a Dios por siempre. Por siempre. Y han venido pruebas, han venido dificultades, han venido muchas luchas, pero seguimos firmes. El año 2022 fue el año más difícil que yo pasé en mi vida. En el año 2022 me detectaron muchas cosas que yo no tenía. Hubo un momento en que no podía respirar y me mandaron a terapia intensiva. Me mandaron a terapia intensiva y de un momento a otro mi mente se bloqueó. Yo entendía que en ese momento yo entendía que no iba a predicar más, que no iba a hacer más la obra de Dios, que para qué iba a hacer la obra de Dios si estoy así aquí. Pero de repente en esa mente bloqueada, en esa mente vinieron muchos pensamientos inicuos, muchos pensamientos de dejadez, hasta muchos pensamientos hasta del suicidio. Porque tener que depender de una máquina y después que te digan que ya no puede hacer las cosas de antes, te vienen esos pensamientos. Pero Dios nunca nos deja solo. Dios nunca nos deja solo. De un momento a otro apareció una joven que se llamaba Lorena, una enfermera que nunca me vio, nunca me conoció, y dijo, cuidado con lo que vas a hacer. Porque el diablo, cuando tú tienes desaliento, cuando tienes desánimo, te pone cualquier cosa, cualquier pensamiento. Mi mente absolutamente estaba bloqueada. Ya no quería saber del evangelio, ya no quería saber de nada. Pero llegó un momento en donde Dios empieza a trabajar. Porque Dios no trabaja en circunstancias. Dios trabaja en el tiempo. Y cuando llega el tiempo de Dios es perfecto. Y esa joven, sin ver papel, sin ver nada, por el Espíritu ya dijo mi nombre, Matthew Joanny Peña Carrión. Usted es un evangelista. Bien claro y preciso me lo dijo. Cuidado con lo que vas a hacer. Y de repente mi mente volvió en sí. Volvió a reaccionar. Pero de ese momento a otro pasaron muchas cosas. Yo recuerdo que en un momento decían de que cuando yo tenía la pupú en el estómago, porque llegué a tener la pupú en el estómago, y cuando tú ves la pupú en el estómago, decían que si yo la vomitaba, iba a fallecer.
iba a fallecer. Y yo recuerdo que me pusieron una vacuna para botarla para evacuar normalmente. Pero de un momento a otro había una necesidad de que yo nunca había orado tan sin cesar como en ese tiempo. En ese tiempo empecé a orar sin cesar y de repente cuando me ponen la vacuna yo siento que la boté toda. Boté la pupula, la boté por la boca y el que bota la pupú por la boca dice que ya todo su cuerpo está dañado, está completamente dañado, pero a mí no se me dañó el corazón, a mí no se me dañó los pulmones, mis pulmones están bien, están restablecidos y mi corazón está normal. Me operaron, sí, me operaron del estómago, sí, pero fue un proceso difícil que tuve que aferrarme más a Dios en ese tiempo. En ese tiempo tuve que aferrarme más a Dios y recuerdo también cuando me pegaron COVID. Una enfermera me pega COVID, pero mucho antes de eso del COVID, llegó un momento muy difícil, porque me daban 72 horas para poder vivir. Me entubaron, completamente estaba entubado y de repente de las 72 horas que le dieron a mi mamá, ellos decían que yo no iba a volver, y yo recuerdo que de un momento a otro, de las 72 horas, respondí a las 48 horas. Y cuando yo respondí, yo recuerdo que yo levanté mi brazo izquierdo. Y los médicos, yo estando entubado, yo levanté mi brazo. Y cuando levanté mi brazo, ellos salieron corriendo. Yo veía que salió corriendo el médico, porque ellos daban 72 horas. Ellos me daban 72 horas y respondí a las 48 horas. Y cuando yo respondí, había allá en Argentina, cuando tú te terapia intensiva, te ponen el más complicado, lo ponen en el medio. Y yo estaba en el medio, al lado mío estaba uno, del otro lado estaba otro, así, era como una cruz que estaba, pero yo estaba en el medio. Y yo recuerdo que cuando yo desperté, mis 5 sentidos volvieron. Y yo escuché a una persona, la que estaba atrás mío. Eso no es por curiosidad o no sé, pero yo sé que cuando yo desperté, la que estaba atrás mío falleció. Y después me durmieron otra vez. Y cuando me durmieron, mi mamá me despertó. Cuando mi mamá me despertó, yo recuerdo que ella me hablaba y decía, ¿tú me escuchas? Yo digo, sí, yo te escucho. Levanta la mano. Yo levanté mi mano y cuando me quitaron el oxígeno, me quitaron todo, lo primero que a mí me salió a decir fue un gracias, porque de esas complicaciones, cuando te decían de que ya tú no podía, ya estaban hasta preparando hasta el velatorio, como él dice. Estaba preparando todo, estaba esperando las 72 horas, pero cuando eres marcado por Dios y todavía no es tu tiempo, te puede venir cualquier cosa, pero la gracia de Dios todavía me falta mucho por hacer. Pero no se quedó ahí, porque no se quedó ahí. Yo recuerdo que también un enfermero o una enfermera, la enfermera me pegó COVID. Ella me atendía normalmente me atendía. Y yo recuerdo que cuando me pegó COVID, no podía respirar. Llegó un momento que mis pulmones estaban tan colapsados,
que yo botaba sangre, escupía sangre, y decían que era un cáncer en el pulmón. Decían que era un cáncer en el pulmón. Pero algo que le voy a decir, y es que mientras ellos no sabían, los doctores no sabían que yo tenía COVID, me atendían bien, me atendían mucho mejor, me atendían. Y cuando me sacaron sangre, recuerdo que supieron que por la sangre tuve COVID y se apartaron, me dejaron solo y ellos tenían todo, estaban vestidos para la caución, cuando te dan COVID, cuando te da COVID, tienen todo su cartuchera y se apartaron de mí todo. Pero lo más esencial era que te daban 7 días para retirarte. Y yo recuerdo que yo me recuperé 24 horas. Yo me recuperé del COVID. 24 horas me recuperé del COVID. Y ellos decían que eran 7 días que yo tenía que estar ahí. Pero de un momento a otro viene el doctor y me ve restablecido. Y yo le dije, me vas a disculpar, pero yo a usted no lo quiero aquí. Y él, no, yo no lo quiero aquí. No quiero que se ganen los honores. Salga para afuera y que me atienda la otra señora. Y él me dijo, bueno, está bien. Pero no se quedó ahí. Yo recuerdo que estaba en un supermercado, una cadena de supermercados, y estaba en una cadena de supermercados que le llaman Día. Voy con mis 2 sobrinitos y va con mi mamá. Y de repente me viene un dolor de cabeza fuerte. Y al venirme un dolor de cabeza bien fuerte, me desmayé. Es tan tal que eso quizás salió porque en Argentina cualquier cosa que pasa, en Argentina hay muchas cámaras. Y cualquier cosa que pasa sale a la luz en los medios. Y yo recuerdo que cuando me desmayé y todo el mundo se quedó mirando, hasta llamaron hasta el SAME, que hay un lugar que le dicen SAME, que es una ambulancia que viene. Y cuando llamaron al SAME, yo recuerdo que yo desperté y yo le dije, ¿qué pasó aquí? Mucha gente había. Y yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, vámonos. Y ella me dijo que no. Y yo le dije que vámonos. Porque yo entendía que cuando el diablo te quiere quitar del medio, te va a poner mucha enfermedad. Te va a poner muchas enfermedades. Pero no se quedó ahí tampoco. No se quedó ahí. Decían que yo tenía un cáncer en el estómago. Y hacían análisis. Y yo no tenía nada. Y yo recuerdo que un doctor le dijo a mi padrastro, él tiene cáncer, sin saber nada. Dijo que tiene cáncer. Y yo recuerdo que un médico me miró y me dijo, yo te voy a hacer un estudio profundo en el estómago. Yo pensaba que la tuberculosis era en los pulmones solamente. Te puede dar tuberculosis en el oído, en el ojo. Yo no entendía eso. Pero lo más peligroso es cuando te da tuberculosis en el estómago. ¿Por qué? Porque eso trae hasta cáncer también. Eso trae a cáncer. Y yo recuerdo que él me hizo ese estudio profundo. Y ese estudio tenía que salir dentro de 45 días. Y salió en 30 días. Cuando salió ese estudio, me dijo, tú tienes tuberculosis en el estómago. Te dice peritoneal. Te dice tuberculosis peritoneal, pero es en el estómago. Y yo recuerdo que cuando se me descubrió eso, yo le hice una promesa a Dios. Cuando caí la última vez en terapia intensiva, yo le hice una promesa a Dios. Que mientras Él me dejara vivo, que mientras yo tenga fuerza, mientras Él me dé vigor, mientras Él me dé valor, yo voy a predicar su palabra. A mí me dijeron que yo tenía que estar 1 año en mi casa con tratamiento y con cosas. Digo, eso no se pega, no es contagioso.
la tuberculosis en el estómago no es contagioso, eso no es contagioso. Pero al hablar te puede traer consecuencias. Te puede traer consecuencias en la garganta, en todo. Pero yo le dije a Dios que mientras yo tuviera fuerza, mientras yo tuviera valor, yo voy a seguir predicando la palabra. Y yo recuerdo que pasó un mes y yo le dije a mi mamá, yo voy para la Santa Cena. No, dice, yo voy para la Santa Cena. Y todo el mundo se sorprendió. Ahí estaban los evangelistas, estaban los obreros. Y cuando ellos me vieron, echaron para atrás. Me dijo, Matías, ¿y tú estás aquí? Y yo, sí, estoy aquí. Y vine a predicar la palabra. Y ellos se sorprendieron porque yo nunca le dije que yo tenía tuberculosis. Yo he aprendido, con este testimonio, yo he aprendido a cantar en el dolor. Yo he aprendido a cantar en el dolor. Y le voy a decir algo. Hace un día atrás, el viernes, me pasó esto. Tenía un dolor de estómago fuerte aquí. Tenía un fuerte estómago. Tenía los síntomas que tenía cuando tenía la tuberculosis, que vomitaba la sangre. Y yo recuerdo que el jueves me sentía como en el estómago oprimido. Pero yo le dije a Dios solamente, tú tienes el control de todo. Nunca perdí la esencia ni la evidencia de lo que Dios va a hacer. Duré un día completo. Fui a diálisis. Aquí me pasó esto. Fui a diálisis. Y cuando salí de diálisis, la gente se sorprendieron. Oh, pero a mí me dijeron que tú estabas mal, que tú estabas internado. Yo le dije que cuando el diablo te quiere quitar del medio, o cuando viene una bendición grande, te va a quitar del medio. Así que este es mi testimonio, lo que le cuento, la realidad, lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo estoy vivo por gracia. Yo estoy bien. Hay gente que están en diálisis y no tienen la voz como yo. No predican, van en diálisis y el otro día no se levantan. Pero hay gente que me miran que estoy en diálisis y necesito un trasplante de riñón. Y dice, pero ¿cómo tú predicas? ¿Y cómo tú haces esto? Yo le digo, esto es por gracia y honra. Es lo único que Dios hace en nuestra vida. Así que este es mi testimonio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Matías, por estar con nosotros aquí. Que el Señor te bendiga y Dios te siga ayudando.